Buenos días mi gente, buenos días mi familia. Desde aquí, desde justo la bifurcación que va hacia el asiento o hacia Quebrada Herrera, comenzamos este segundo recorrido hacia otro avistadero en la localidad de El Asiento, en el sector del Asiento. Muy bonito, con una sorpresa muy especial. Ya estamos en el acceso al lugar. Queda muy cómodo para dejar un vehículo, una moto, algo y luego comenzar a subir. Está muy cerca, con poco esfuerzo se llega a la cima. También hay otra entrada que es propiamente peatonal, pero vamos a subir por aquí. Ambas son muy cómodas. Desde aquí mismo ya uno tiene una experiencia de aire libre, de cerro. A un minuto de subida ya vemos cómo la comunidad ha ido arborizando esta subida, mostrando un cariño y un interés muy especial. Lo otro es que a un minuto de subida ya nos encontramos con estas vistas, con esta experiencia. Ya hay una vista bellísima del valle. Hoy día estamos a 1 de enero, que mejor que empezar el año con el aire fresco que aún podemos respirar aquí en el valle precioso de Putaendo. Y aquí, esta plataforma de piedra nos da la bellísima bienvenida al avistadero aquí en El Asiento. Qué bonito lugar, precioso. 3 minutos de subida. ¿Se alcanza a ver? No se vio. La sorpresa me la llevo yo porque cambiaron el Cristo. Era un Cristo negro, una figura de yeso, pero negra. Y esa era la gran sorpresa y la gran diferencia con cualquier otro Cristo. Nunca había visto un Cristo negro. Sin embargo, este de fierro también tiene ese color, por supuesto, de óxido y de fierro avejentado. Sin querer ofender, sin querer molestar sensibilidades, pasados 2000 años, ¿será que ya es momento de bajar al hombre de la cruz y quitarle esa corona de espinas y esos clavos y verlo andar multiplicando panes y caminando por arriba de los embalses? Bueno, y ojalá los libere. No sé, pero me gustaría que ya bajaran al hombre de la cruz, por lo que más quieran. Desde aquí, quienes quieran y puedan, ascendemos a lo alto de este cerro, el sector denominado Las Bateas, un accidente geográfico tipo cuenca en las alturas. Nuestros jóvenes dando arte en los lugares. Puede estar levemente prohibido, pero se agradece el color. Fíjense qué lindo desde el norte cómo se ve toda esa familia de cactus. Qué bello.
10 minutos de caminata, cerro arriba. Ya dejamos abajo el avistadero. Esta es la vista maravillosa que hay. Y también sucede una bonita vista a lo que es el cementerio del Asiento. Muy pintoresco. Un bonito lugar para que los cuerpos de nuestros y nuestras abuelos, abuelas, tíos, tías y seres queridos descansen. Seguimos la huella hacia arriba. Primera posta para llegar a lo que es las bateas arriba, el sector alto de este cerro. Por allá abajo quedó el avistadero y esta es la vista desde aquí. Una vista preciosa, maravillosa. Un sol que está pegando rico, rico. El sudor se siente fresco con el viento. Ya nos queda el último cachito. Refugiado desde la sombra de un lite, a 30 minutos de haber ascendido desde el avistadero, ya llegamos a la lomita, que es la parte baja de este accidente geográfico que le denomina aquí la gente las bateas. Estamos descansando un ratito a la sombra de este lite, como nos enseñaron los abuelos. Se saluda, buenas tardes, buenos días, señor lite, para que no nos dé comezón, porque da alergia. Es muy bonita la vista que se ve desde aquí, muy tranquila, muy sobrecogedora. Se ve al fondo el glaciar Juncal, también se ve la cumbre del Mocoén en San Esteban. Vemos hasta los Andes, allá al fondo se ve el Cerro Mercacha, otro cerro importantísimo de nuestras culturas originarias. Ya en la cima aparecen toda la familia de cactus y de chaguales. Una planta maravillosa, endémica de aquí, de esta zona, la cual se saca un producto alimenticio muy rico, que le denominan el chagual, con las primeras lluvias. Y miren lo que hay. Voy a acercarme un poco nomás porque son muy re guapas. Un panal de la avispa negra. Dicen que la introdujeron. Son muy re guapas, así que no me voy a acercar mucho más, la verdad. Ciertas cosas que uno se encuentra al caminar por el cerro. Qué lugar más bonito para estar. Si bien es cierto el sol está pegando bien fuerte, es tan agradable estar acá arriba, ver fauna, escuchar pajaritos, estar con todos estos árboles que simplemente están. Aquí no hay riego por goteo, aquí no hay riego por aspersión, tampoco hay gas habitacional, ni californiano. Aquí está el puro aguante. Tecnología de millones de años. ¿Habrá respuesta en ellos? Ay, espero que sí. Las bateas. Miren qué sorpresa. En un paraje tan alto, donde pareciera que solamente en invierno hay agüita, ahí está, un ojito de agua, soportando la vida. Me avisaron un montón de pajaritos que salieron volando. Y aquí están todas estas avispas. ¡Bah! Y miren qué sorpresa. Voy a acercarme. Miren. No sé si se ve.
Una ranita. Oh, qué lindo. Ahí se fue a refugiar. ¿Es mi impresión o en este ojito de agua se ve que hicieron ese refuerzo de piedra justo por donde revienta el agua? Ese es un murito que está hecho. Y si ese murito está hecho, si es cierto, está hecho justo en la parte donde revienta el agua. O sea, aquí los viejitos y viejitas que sabían cómo nos dejan las pistas. Hasta aquí quería llegar, hasta lo que son los cimientos de una construcción sumamente antigua. Vayan a haber sido algunos viejitos pirquineros o, anterior aún, rastros de nuestros pueblos originarios, porque esta construcción se ve bastante gruesa de fondo, de ancho, y está justamente con una vista que va directa hacia el Orolonco, y también junto con ser directa hacia el Orolonco, está directa hacia lo que es el Pasio, hacia nuestra comuna y nuestro valle hermano, que es Jahuel. Vayan a saber. Esto es solamente parte de un imaginario de lo que son las huellas de nuestras abuelas y abuelos que transitaron por estos valles inicialmente. Aquí se puede apreciar el ancho. No es algo que está hecho como si fuese algo muy momentáneo. No es un refugio momentáneo solamente. Otra cosa que a mí me llama la atención y que puedo asignarlo también en un imaginario de que fuese de nuestros pueblos originarios, independiente que después haya sido utilizado por nuestros abuelos pirquineros. Pero esas rocas grandes, empotradas, funcionando de guía de la construcción, es algo muy, muy propio de nuestros pueblos originarios. No solamente se ve aquí, sino también se ve en las grandes construcciones que uno puede encontrar más al norte, quien dijera en nuestras regiones hermanas como Perú y Bolivia. Bueno, todo esto es un imaginario, pero ahí está. Desde una de las cimas de Las Bateas, aquí en la división del Asiento con Quebrada Herrera en Putaendo, con este fondo maravilloso hacia el Orolonco y esta construcción que es un misterio, estos vestigios de construcción que es un misterio, que casualmente da en la cima de lo que es un ojo de agüita, muy pequeñito, muy breve, que alcanza para las aves, que alcanza para la fauna. Nos despedimos encantados de otro recorrido. Bueno, me despido de la subida porque me queda toda la bajada. Un abrazo grande desde aquí. Aprovechemos que estamos vivos, aprovechemos que tenemos ganas, aprovechemos que todavía nos podemos sacudir la desidia, la pereza y hagamos nuestras cositas, ¿vale? Un abrazo gigantesco a todas y todos, mucho cariño y comenzamos la bajada.